Bendecimos al Señor que nos permite, por su gracia infinita, seguir adelante en la labor y el magisterio de las Escrituras, de trascender y seguir poniendo pilares y fundamentos en el andar diario de lo que debe ser nuestra vida cotidiana. Vamos a proseguir con el tema, los fundamentos. En la vez pasada di una breve definición basado en el capítulo 11 del libro de los Salmos, versículo 3, el cual alude a una verdad que debe ser tomada en cuenta, reflexionada y analizada. Estas entregas de estudio serán breves, concisas, pero con un profundo deseo de que escudriñemos las Escrituras y extendamos el conocimiento de Dios a otros rincones del mundo. Salmos 11:3 dice: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Ante la pregunta ¿qué ha de hacer el justo?, nos vemos en la necesidad de estudiar a fondo este tema y poder buscar una definición práctica que nos enseñe y nos conlleve a un crecimiento sostenido en el tiempo y en el espacio. Como fundamento, pues, hemos definido que tiene que ver con las bases sólidas que sostienen una sociedad. También hemos introducido la palabra principio, razón de ser o causa. Esa es una definición de fundamentos. También al pie de página tenemos que la palabra fundamento tiene que ver con cimientos sobre el que se construye un edificio. En este sentido, hablando de edificio espiritual, por decirlo así, que se percibe en el mundo de Dios, pero que se manifiesta en las personas que habitamos aquí en la tierra. Porque la iglesia no son las cuatro paredes. La iglesia, los elegidos, los llamados fuera de, ¿qué es lo que significa esa palabra? Llamados fuera de, ha sido muy mal interpretada y pues a los edificios se les pone iglesia, pero la iglesia en sí es el creyente, el redimido, el salvado, el llamado fuera de. Entonces es algo incoherente ponerle a un edificio de piedra iglesia, cuando la iglesia es la persona donde habita la presencia de Dios. Quizá en un futuro pues se explique también esto de dónde viene esta palabra eclesia, que viene de otro vocablo hebreo y que viene de la palabra asamblea. Quizás en un momento, pues, por otro estudio, expliquemos bien esto para que tengamos los conceptos claros y no tergiversemos o torzamos las escrituras haciendo diexégesis bíblica y no una correcta exégesis bíblica, una correcta interpretación de las cosas. Para no salir del contexto de lo que estoy hablando, el fundamento tiene que ver con cimientos sobre el que se construye un edificio. El fundamento de la fe y de iglesia es, y aquí vienen tres verdades. La primera, el fundamento de aquel que dice ser seguidor de Cristo es el Mesías, Jesús. Y tenemos dos bases, hay muchas bases escriturales para esto, pero las que para mí tienen una prioridad condicionada a la realidad de lo que quiere decir esto, son 1 Corintios 3:10 y 1 Pedro 2:6. También tenemos el concepto de que los apóstoles tienen que ver con el fundamento. Ahora aquí me detengo un momento para explicar algo. Esto no tiene que ver con ninguna tendencia de esta neopentecostal que ha desde la década de los 90 hasta nuestros tiempos ha venido creando confusión en muchos lugares. Ahora hay más apóstoles que miembros y se usa también erróneamente la palabra apóstolas, una palabra que tendría que investigar a ver si aparece en el diccionario de la Real Academia, pero es que
nos inventamos tales cosas y falacias que conllevan a la confusión. Estos ministerios tienen una vigencia, que tuvieron su uso práctico en el momento hasta que pues finalizó el primer siglo, cuando el último apóstol que se menciona en la Escritura fue el apóstol Juan. De ahí en adelante pues no se hace más mención de apóstoles porque vino un cambio en la estructura de la iglesia. Y esto tiene que ver también cómo se fue cambiando los fundamentos por otras vertientes. Y entonces se introduce el concepto de obispo, de anciano, que recae la condición ahora en lo que sería la figura de un pastor. Claro, eso también tiene otro estudio que tendríamos que analizar en otro momento, pero no es el punto ahora, sino que tomo esto como aclaratoria de que aquí cuando habla de los apóstoles en Efesios 2:20 como fundamentos, habla de que ellos como enviados fueron a introducir o llevar o extender el mensaje de Dios sin ánimo de lucro, sin ánimo de imponer jerarquías, sin ánimo de ponerse por encima de los demás, sino en el concepto práctico de seguir el legado de Dios. Entonces este texto es una de las bases de lo que hoy se llama el movimiento neopentecostal, el movimiento apostólico y profético, que trae mucha confusión, pero nada tiene que ver eso con esto que estoy yo hablando, porque yo estoy hablando de los principios, del fundamento, de los orígenes. Y en un principio los primeros que predicaban eran los apóstoles, y sobre ellos recaía la responsabilidad de expandir ese mensaje por las congregaciones que se estaban levantando. Entonces ellos de alguna manera lo único que hicieron fue no poner sus fundamentos, sino poner el fundamento de Dios, que es Cristo. Y también la palabra fundamento tiene que ver con la roca de los siglos. El cimiento no es solo cemento. El cimiento no es solo cemento, sino cemento, arena y agua. Entonces el cemento tiene una composición que es arena y agua. Entonces hay varios elementos que para que tenga solidez una estructura en este concepto, aplicándolo a nuestras vidas, debemos tener varios elementos de consolidación en nuestro crecimiento, entre ellos el agua. El agua es sinónimo de la palabra de Dios. Es decir, que la palabra de Dios que nos habla de Cristo es la referencia fundamental de nuestra existencia. Para hacer una breve síntesis de lo que les vengo diciendo, vamos a leer Primera de Corintios, que me fascina este texto porque encaja como anillo al dedo lo que venimos hablando de quién debe ser nuestra referencia y qué es lo que dice la Escritura de quién es el fundamento, quién puso los fundamentos de ese mensaje que hasta la fecha se ha mantenido. Dice Primera de Corintios 3:10 al 11, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Dice que Pablo, el apóstol Pablo, que él puso el fundamento. Y dice que otro edifica encima. O sea, ya las bases del fundamento fueron puestas. Y los que vienen después lo que hacen es edificar encima de ese fundamento. Ahora, cuando el fundamento no es Cristo, sino las arenas movedizas de la confusión, el edificio que se levante será simplemente un castillo de naipes. Una torre de Babel que atraerá a muchos, como veo yo que está ocurriendo hoy. Se han levantado muchas torres de Babel, muchos castillos de naipes, que arropan a mucha gente. Y mucha gente va y llena estos auditorios. Pero en el fondo, cuando uno estudia lo que se enseña o lo que se dice, simplemente es un mensaje hueco y seco que no tiene concepto ni base en Dios.
conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Y dice el texto al final, y aquí vienen algo interesante, cuando leamos en la escritura un pero, los peros tienen una característica muy particular, y es que nos invitan a una reflexión, a que nos detengamos y a que analicemos. O sea, esto está condicionado por una acción de aquel que lo va a ejecutar. En este sentido, Pablo puso el fundamento, otros edifican, y dice Pablo al final, pero cada uno mire cómo sobreedifica. O sea, ya se puso el fundamento, y los que vengamos después, lo que estamos haciendo es sobreedificar, pero dice la Escritura, pero mire bien cada uno cómo sobreedifica. Por eso es que digo, cuando se pone el fundamento correcto de Cristo, como piedra angular de la existencia y como fundamento de la fe, no hay razón para andar en confusión. Pero cuando se pone el fundamento de un deseo malintencionado, lo que se edifique sobre eso, no tiene como propósito honrar el nombre de Dios, sino a hombres, organizaciones o movimientos. Y cuando esas tres cosas se llevan la gloria, Jesucristo queda fuera del entorno de ese concepto. Aunque se use su nombre, aunque el templo de piedra lleve como rótulo el nombre de Dios, el nombre de Cristo, o alguna referencia a algún sitio de la Biblia, si el fundamento no es Cristo, simplemente se está sobreedificando sobre la arena movediza de la confusión. Y ciertamente yo he observado que eso tiene como que un sostenimiento en el tiempo, pero llega un momento que todo cae por su propio peso, porque no tiene fundamentos. Por eso el apóstol dice, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Cada uno mire cómo sobreedifica. Estos temas son interesantes y uno trata de ir despacio, sacándole lo mejor de estos temas, pero se te va el tiempo y es interesante poder estudiar esto. Pero el tiempo transcurre y tenemos que avanzar. Dice el versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ahí está, blanco y negro. Yo no le puedo añadir ni quitar a eso. Ya el fundamento fue puesto, que es Cristo. Y sobre este fundamento, voy a pasar al versículo 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Más abajo dice Pablo en el versículo 18. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Estas perlas de sabiduría a mí me motivan a hacer estos estudios, porque desempolvar la Biblia y empezar a extraer verdades eternas que apliquen a movernos pues en el Señor es una gran responsabilidad. Y para confirmar lo que aquí dijo Pedro, de Pablo, otro apóstol, Pedro, de los que anduvo con el Señor, dice algo interesantísimo que a mí me conmueve el corazón. Primera de Pedro 2:6, que dice, por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa.
y el que creyere en él no será avergonzado. Cuando nosotros pasamos a Mateo, que es la referencia que estamos analizando acá, Mateo 16, 18 y 19, me encuentro con una cosa que a mí pues me llena de ánimo para seguir la vida y seguir indagando los temas de Dios. Mateo 16, 18 dice de la siguiente manera: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Versículo clave el 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, piedra pequeña, y sobre esta roca, piedra grande, edificaré mi iglesia. Esa piedra grande, esa roca la que habla aquí, es esta referencia que hace Pedro más adelante en su carta. Y esa referencia la tomó de Isaías, y esa referencia habla de Cristo como el modelo, como la verdad. Entonces, Cristo es la roca, Cristo es el fundamento, no hombres, no instituciones, no denominaciones. Por eso, al estudiar esto, si tenemos claros los conceptos, hay que tomar decisiones serias en cuanto a lo que estamos haciendo y rehacerse en la verdad de que Dios es el fundamento y no hay otro. Y que no debe usar los títulos o los nombres de otras personas para yo engrandecerme y sentirme mayor que los demás, en dignidad o en posición o en jerarquía. Cuando eso se hace, eso se llama abusar de la autoridad y prestarse como un instrumento de confusión para otros. El ministro, el que ministra, debe ser una persona coherente en sus palabras, práctico en sus acciones y servicial en su modo de vivir. Basado en esto, pues, retomando el concepto de lo que es fundamento, cuando los fundamentos tienen raíces profundas, las bases serán fuertes para resistir, para edificar estructuras espirituales y físicas que perdurarán en el tiempo y en el espacio. Qué interesante. Cuando los fundamentos tienen raíces profundas, las bases serán fuertes para resistir, para edificar estructuras espirituales y físicas que perdurarán en el tiempo y en el espacio. Por el contrario, cuando los fundamentos son débiles y sin raíces, lo que se construya sobre ellos está destinado al fracaso y la destrucción. Por eso recuerda siempre esta verdad. Construye sobre fundamentos profundos, firmes y sólidos. Solo así la obra perdurará y se sostendrá. Para ir concluyendo, debemos seguir avanzando y quiero cerrar ya esta parte final de esta breve reflexión acerca de esta realidad contundente. Construye sobre fundamentos profundos, firmes y sólidos. Solo así la obra perdurará y se sostendrá. Haz esto a diario. Derriba aquello que sea contrario a la verdad de Cristo en tu corazón, sin caer en extremismos, en violencia, en una culpa interna, sin caer en excesos de vanagloria. Yo creo que es tiempo de que evaluemos muchas cosas y como personas retomemos el camino de Dios en serio
pero basado en sus fundamentos, en sus principios. El tema es muy amplio y yo no puedo abarcar todo lo que contiene esta verdad porque sería muy largo el estudio. Estoy más que todo haciendo una introducción y dejando algunas verdades que alguien las pueda expandir, que las pueda profundizar y que pueda compartir con otros. El motivo de estas enseñanzas, pues, es que motivarnos a volvernos al estudio serio de la Escritura, sin dejar las responsabilidades primarias de atender la familia, de atender el trabajo, de atender los estudios, de atender la vida cotidiana. No se trata la vida de ser un extremista, un ultra religioso que se aísla de las cosas y que deja sus responsabilidades o que tiene un concepto errado de lo que es el cristianismo. Lo que se trata es volvernos a la fe, tratar de buscar en los principios, en los fundamentos de la fe, una razón de existir y vivir y seguir adelante. Dejo eso como reflexión para que en otra entrega empecemos a desarrollar ahora este punto acerca de la piedra angular. Te deseo tengas muchas bendiciones y que en el día de hoy el Señor vaya delante de ti cual poderoso gigante, esperando que estas lecciones que estamos impartiendo sean de bendición para ti y los tuyos. Hasta una próxima entrega. Se despide su servidor, esperando que Dios añada bendición y vida eterna a todo lo que hagas. Amén y amén.